El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Muy buenas tardes, queridos oyentes, soy Miguel Etallo y están escuchando El aula de la fe, aquí en Radio María. Antes de comenzar nuestro programa, vamos a empezar leyendo unos fragmentos de la carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, publicado por el Papa León XIV el 28 de octubre del 2025. Aunque esta carta tenga algún tiempo, es una joya escondida como muchos otros documentos del Magisterio. Fue nada menos que el segundo documento del pontificado del Papa León, lanzado al cumplirse los 60 años de la declaración de Gravissimus Educationis del Concilio Vaticano II. El texto, que repasa la historia de la educación católica, se centra en renovar el compromiso educativo. Nos dice el Papa: los educadores están llamados a una responsabilidad que va más allá del contrato de trabajo. Su testimonio vale tanto como su lección. Esto implica a los educadores una disponibilidad para el aprendizaje y el desarrollo de los conocimientos, para la renovación y actualización de las metodologías, pero también la formación espiritual, religiosa y el compartir. Y no bastan las actualizaciones técnicas. Es necesario custodiar un corazón que escucha, una mirada que anima y una inteligencia que discierne. Con estas reflexiones comenzamos nuestro programa. Hoy nos acompañará Cristina Ugarte, quien nos hablará sobre la fragilidad en el ámbito educativo. Para nuestra sección de doctrina, hablará con don Enrique Moros sobre el tema del sacramento de la penitencia. Casi al final de nuestro programa, hablaremos con Manuel Díaz Guerrero, quien nos hablará sobre una actividad sumamente educativa, el voluntariado en verano. Y para finalizar, contemplaremos la vida del santo San Marcelino Sampagnat, fundador de los Hermanos Maristas. Como siempre, les invitamos a seguir con nosotros y escribirnos a nuestro correo electrónico elaulaDelafe@radiomaria.es para plantear preguntas, proponer temas o compartir sus experiencias como educadores en la fe. También les recordamos que pueden volver a escucharnos en nuestro podcast disponible en la página web de Radio María, radiomaria.es. Comenzamos. Arrancamos una nueva edición del Aula de la Fe, sean todos bienvenidos. Sin querer ponernos dramáticos o épicos, pero ustedes saben, estaremos de acuerdo en que uno de los fines de la educación es educar para ser fuertes y autosuficientes. Sin embargo, es evidente que este objetivo está relacionado con una realidad, y es que los hombres somos frágiles, somos vulnerables. En este contexto, y en una época en la que la salud mental está cada vez más desestigmatizada y por lo tanto se pueden hablar de estos temas, queremos hablar de esa vulnerabilidad y de su relación con la educación. Y para ello recibimos de nuevo a Cristina Ugarte, que es profesora, ha realizado el grado de Magisterio de Humanidades, es licenciada en Filosofía, también es máster en Educación Secundaria y actualmente es personal investigador en formación en la Universidad de Navarra dentro de la Facultad de Educación y Psicología. Además investiga sobre la aportación de la antropología de Leonardo Polo en la educación del carácter. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Debemos aceptar que somos frágiles para crecer como personas? Efectivamente, o sea, es una realidad y si no la aceptas pues se te va a imponer, ¿no? Porque uno crece y pues le llega la enfermedad, la vejez, o propia y ajena, ¿no? Entonces, pues lo que has dicho antes, ¿no? Ese afán de autosuficiencia que hay en la sociedad, pues al final lo que hace, ¿no? Es que uno se quede solo. Uh-huh. En cambio, aceptar la fragilidad lleva a buscar la ayuda del otro, ¿no? Y justo generar esos vínculos con otras personas nos ayuda a crecer un montón. Y aparte, abre como esa dinámica de el don, ¿no? Porque al final uno se abre a que otro pueda darse para ayudarle, ¿no? Entonces al final se crea como una red, ¿no? humana, digamos, entre
los hombres, unos se ayudan a otros, ¿no? O sea, cuando hablabas me estaba acordando de la pandemia del COVID, ¿no? Cómo se vio que a pesar de todo el drama, ¿no?, que hubo, pues también hubo pues muchas personas que se puede decir héroes, ¿no?, o cotidianos, que se ponían a servir y no sé, sucedían cosas muy, muy bonitas también. Uh-huh. ¿Y qué me dices de la vulnerabilidad? ¿Es un defecto la vulnerabilidad? Entonces, claro, la vulnerabilidad es verdad que hoy en día se ve desde una connotación negativa, pero si la cogemos así de manera neutra, es la capacidad de ser afectados, ¿no? Y justamente eso nos diferencia de una piedra, ¿no? Entonces, si somos afectados, para bien o para mal, también nos ayuda a que esa realidad permita crecer, ¿no? Uh-huh. Uno. Sí, y realmente las fragilidades también nos hacen humanos, ¿no? Si queremos, ¿no? Si aprovechamos esa oportunidad, porque nos ayuda a comprender que las otras personas y uno mismo, ¿no? Vale, más allá de sus fortalezas, ¿no? Vale por sí mismo, y a la vez a comprender y empatizar con el dolor ajeno, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos enseñar como padres a nuestros hijos, como profesores, a nuestros alumnos, eso, que la vulnerabilidad no es un defecto? Pues yo pensaba que lo primero es con el propio ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros afrontamos las fragilidades de nuestros hijos o de nuestros alumnos desde la impaciencia, ¿no?, la falta de comprensión, pues al final le estamos transmitiendo el mensaje de que vale por su buen hacer, por sus cualidades, por sus fortalezas, ¿no? Y no le estamos dando el mensaje de pues eso, de que realmente la fragilidad es una oportunidad también para crecer en otras, sí, pueden llamarse también fortalezas o aprendizajes más profundos que tienen que ver pues con la paciencia, con la comprensión, con la empatía, con la fragilidad del otro, con la posibilidad de generar vínculos a la hora de pedir ayuda, ¿no?, y que otros puedan dar, ¿no?, de sí. Uh-huh. Y en este contexto, ¿cómo casan la vulnerabilidad con la frustración? Es decir, ¿se están confundiendo los dos conceptos en el sentido de que parece que ahora los niños, que los adolescentes, ni pueden ni deben frustrarse? Claro. O sea, la frustración al final es un sentimiento negativo, digamos, que viene por una falta de paciencia, ¿no?, ante la propia fragilidad, debilidad. Entonces... Pero hay que enseñar, entiendo, a los alumnos, a los niños, a que la frustración es parte de la vida. Porque es que lo digo porque, por ejemplo, ahora los sistemas educativos parece que dicen, sé que me voy al ejemplo más básico, pero dicen, aunque suspenda usted 6 asignaturas, no pasa nada, seguirá avanzando de curso. Claro. Quiero decir, eso no, a simple vista no parece muy educativo, ¿no? Claro, sí. Sí, en el fondo también eso quita realismo al niño, ¿no? Porque él se va a encontrar en la vida con muchos sucesos, muchas cosas que no van a ir bien, ¿no? Entonces, al final, el aprendizaje de la vida también en la escuela es lo que dices tú, ¿no? Pasar por la frustración y bueno, y aprender que esas debilidades o esos fracasos no sé, también sirven para crecer. Uh-huh. Y desde tu punto de vista, ese papel lo tienen más las familias, lo tienen más los colegios, las escuelas. ¿De quién es la responsabilidad de que el niño crezca positivamente? Sí, pues mira, a mí me gusta una cosa que dice Leonardo Polo, que es un filósofo, que dice que la responsabilidad es relacionada con dar respuesta a otra persona, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de esto, no? Pues todo aquel
que tenga la tarea de ayudar a ese niño, ¿no? Ya sea en la escuela o en la familia, pues a veces las familias no tienen todo el tiempo que quisieran a sus hijos consigo, ¿no? Y tienen ahí un papel las escuelas, ¿no? Porque hoy en día los padres trabajan mucho tiempo, ¿no? O sea, por supuesto, la educación, los primeros responsables son la familia, ¿no? Pero bueno, más allá de repartir responsabilidades es, pues bueno, tú das respuesta a la persona que tienes delante y si le puedes ayudar, pues ahí estás, ¿no? Has mencionado a Leonardo Polo, otra de las filósofas, porque sé que las has estudiado, de las que quería mencionarte y de las que conoces bien, es a ver si lo digo bien, a Martha Nussbaum. Sí. ¿Por qué le debemos conocer si somos educadores? Pues ella tiene una propuesta interesante que habla de la sensibilidad ética a través de las narraciones. Entonces habla de cómo podemos aprovechar la literatura, las narraciones, para desarrollar esa sensibilidad, ¿no? O sea, esa capacidad de percibir y de ser capaces de ser afectados ante situaciones que tienen que ver con el bien y el mal moral. Bueno. ¿Qué es la sensibilidad ética? ¿Cómo la podríamos explicar, digamos, para alguien que no está dentro del mundo de la filosofía y demás? ¿Cómo explica esta autora o qué entiende esta autora por sensibilidad ética? Sí, pues al final la sensibilidad tiene que ver con los sentidos, ¿no? Lo que percibes. Entonces esa capacidad de ser despertado, ¿no? Ante una situación ética. Y bueno, lo que ella propone es que en el formato de las narraciones, ¿no? Uno puede desarrollar esta sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque tiene esa distancia que no tiene en su propia vida, ¿no? Porque cuando uno vive los sucesos en primera persona, pues al final le afectan muchos factores, muchas emociones. En cambio, la lectura, pues además de involucrarte emocionalmente si el autor es bueno, ¿no? Tú tienes esa distancia, ¿no? Como para juzgar, digamos, desde fuera, que te da como una mirada más objetiva y te ayuda también a reflexionar sobre tus propias decisiones éticas en el pasado, ¿no? A la vez te ayuda a empatizar con las emociones y con lo que está viviendo el personaje, ¿no? Entonces te da como una postura privilegiada. ¿Y cómo se puede incorporar, digamos, su propuesta a la enseñanza? ¿O cómo está, digamos, de alguna forma incorporada? ¿A la enseñanza en general? En general. En general. Luego te pregunto la religión, pero digamos, por diferenciarlo, ¿no? Por poner un poco, digamos, las dos diferencias. Sí. Pues en general yo diría sí, lo que se está buscando es desarrollar la sensibilidad ética, pues pienso que, bueno, depende de lo que quieras enseñar, ¿no? Pero que las narraciones, o sea, las historias humanas tienen un papel importante para que la persona que está aprendiendo se identifique, ¿no? Y le interpele más, ¿no? Porque tiene ahí como el punto de lo existencial, ¿no? Que nos une a esos personajes. ¿Y desde el punto de vista de la religión? Desde el punto de vista de la religión tenemos una fuente privilegiada que es la Biblia, ¿no? Que va más allá de la literatura, ¿no? Porque son personas reales de la historia de la salvación. Entonces ahí pues vemos las vidas de estas personas, también cómo Dios las va llevando, van creciendo también en la fe. Entonces ahí también, igual que se desarrolla la sensibilidad ética, pues también tú vas configurándote por dentro, ¿no? De acuerdo como a esa fe, sobre todo aprendiendo, ¿no? Del amor de Dios que permanece, ¿no? A pesar de, pues hay muchos pecadores en la Biblia, ¿no? Hay muchas infidelidades, ¿no? Y pues ahí vas aprendiendo todo eso. También hay situaciones éticas en la Biblia, por supuesto. Pero bueno, el papel de la fe ahí tiene un juego importante. Hablabas de la importancia de ir configurándonos. Y Nussbaum pone el foco o habla de la importancia de fomentar el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos, en el contexto actual de la educación, te lo pregunto, igual me dices, se está haciendo, pero si no, ¿cómo se puede de alguna forma fomentar ese pensamiento crítico y esa sensibilidad moral de la que venimos hablando? Sí, pues que hay una cosa de su propuesta que no he mencionado antes y es que ella toma de la tradición aristotélica la prudencia, ¿no? Entonces ahí la prudencia dice no es solo principios universales éticos, ¿no? Sino que también importa la experiencia de la
particularidad de cada caso de la vida, ¿no? Entonces, al final, toda la literatura, todas las narraciones son una fuente de experiencia, ¿no? Muchos sucesos o culturas o situaciones éticas que yo no he vivido o quizá no vaya a vivir, se me presentan y las vivo de alguna manera como lector, y también las vivo, las juzgo, ¿no? Y incluso emocionalmente también me configuran de alguna manera. Entonces, por eso el poder de la literatura, para bien o para mal, ¿no? O sea, ella, por supuesto, propone una literatura buena, ¿no? Que ayude en cuanto a la ética. Qué interesante. Pues, Cristina Ugarte, te damos las gracias de nuevo por habernos acompañado en el Aula de la Fe de Radio María, y te volveremos a escuchar. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Una pausa musical y estamos de vuelta. Están escuchando el Aula de la Fe. Esto es Radio María, la radio de la Virgen. Canta y alaba al Señor. Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor. Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Hijo del Padre hecho hombre, Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Hijo del Padre hecho hombre, Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, divino don para el hombre, Santo Espíritu es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, divino don para el hombre, Santo Espíritu es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor. Él es fiel y nos llama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Él es fiel y nos llama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. Abrimos nuestra sección dedicada a la doctrina. Siguen escuchando como cada martes en Radio María, el Aula de la Fe. Hoy queremos hablar de un sacramento muy especial que es el de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Ya saben ustedes que se recibe por primera vez, habitualmente antes de la primera comunión, pero que es más positivo, o es más que positivo, acudir a él con frecuencia. ¿Cómo explicamos en qué consiste este sacramento? Para responder a esta cuestión hemos invitado de nuevo a Enrique Moros, que fue ordenado sacerdote en 1995, que es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y catedrático de metafísica, además de profesor de esta universidad, la Universidad de Navarra. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo podríamos explicar qué es la confesión y por qué hay que acudir a este sacramento? Bueno, la vida que Cristo nos da, y nos la da habitualmente a través del bautismo, no manifiesta inmediatamente todo su poder en nuestra vida,
sino a través del amor y de la libertad de cada persona. Pero nuestro amor y nuestra libertad está sometida muchas veces a enfermedades, a la debilidad de nuestra propia condición e incluso a la muerte. Hay que decir que si el sacramento de la penitencia es necesario es porque los hombres, desgraciadamente, podemos pecar gravemente. Pero el Señor Jesús, que es médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, también está siempre a nosotros para acogernos. Él que perdonó a los pecados del paralítico que pusieron delante de él y después le devolvió la salud corporal al enfermo para que todos vieran que era Dios mismo quien perdonaba los pecados, es el que quiso que en su Iglesia siguiera su obra de curación y salvación incluso de sus propios miembros. Y por eso la confesión es el sacramento ordinario que acompaña la madurez habitual de la vida cristiana. Los hombres nos lavamos todos los días y, a ser posible, limpiamos la casa todas las semanas, aunque muchas veces no veamos que está muy sucia, pero si no la lavamos todas las semanas no hay forma de vivir sensatamente y con paz. El sacerdote nos dice: yo te absuelvo. ¿Qué significa eso de absolver? Aquí el sacerdote, que es el único ministro de la confesión, dice las palabras de Jesucristo. Aquí el sacerdote desaparece y es Jesús mismo quien dice estas palabras. Esto es un misterio también para el sacerdote. El sacerdote no dice de forma casual o baladí estas palabras. Las dice con la fuerza del Espíritu Santo y para hacer lo mismo que hizo Jesús con aquel enfermo. Y por eso lo hace con el poder que ha recibido de Jesucristo. El ministerio apostólico, obispos y sacerdotes deben ejercer este poder en el nombre de Jesucristo para bien de todos los cristianos. Y por eso muchas veces el sacerdote, como San Pablo, tiene que decir a los cristianos que tiene alrededor: dejaos reconciliar con Dios. O todos necesitamos escuchar a Jesús, que le dice a San Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esa es la autoridad que Dios confirió al ministerio apostólico y que hoy se sigue usando para absolver. Y el sacerdote nos pone una penitencia. ¿Por qué? ¿Qué es eso de la penitencia? ¿Cuál es su sentido? Bueno, la penitencia es la tercera parte de los actos, el tercero de los actos del penitente, vamos a decirlo así. Después de hacer examen de conciencia y tener dolor de los pecados, viene la confesión. Y después de la confesión viene la satisfacción. Claro que este tercer paso es muy peculiar, porque lo tenemos que dar sabiendo que no podemos hacer nada al respecto. Es Dios, en su misericordia, quien nos perdona totalmente. Y por tanto ya estamos totalmente perdonados. Pero tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos mal no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también afecta a las personas que tenemos alrededor. Y la justicia muchas veces exige restitución. Si hemos robado, tenemos que devolver lo injustamente adquirido. Debemos de remediar en la medida de lo posible los desórdenes que nuestro pecado ha causado a nuestro alrededor. Y por eso el sacerdote impone una penitencia de acuerdo con la gravedad de nuestros pecados y también con las propias circunstancias de cada uno. Puede ser una oración, una limosna, una privación voluntaria o un sacrificio desinteresado a los demás. Se trata, de alguna manera, de identificarse con Cristo, que muere en la cruz para la salvación de todos. Nosotros, para imitar a Cristo, tenemos también que asumir esa satisfacción, cumplir esa penitencia, aunque nuestras obras tengan poco valor, para que, unidos a Cristo, adquieran el valor sobrenatural de ayudarnos a vivir en cristiano.
Todas estas cuestiones que nos estás explicando es importante enseñarlas bien. Generalmente se hace la catequesis de primera comunión porque la primera confesión va justo antes. ¿Cuál es el sentido de que antes de la primera comunión se haga la primera confesión? Bueno, hay dos razones, o mejor dicho, dos tipos de razones. La primera es que la Eucaristía se ha reservado para la edad de la razón, es decir, 6, 7 años, es decir, cuando uno es capaz de distinguir el pan eucarístico del pan ordinario, cuando uno es capaz de distinguir entre las figuras de Dios y Dios mismo. Y en ese los orientales, por ejemplo, administran los 3 sacramentos de la iniciación cristiana a los niños. Por tanto, la penitencia no precede a la comunión. Pero en el caso de la Iglesia latina, como la comunión se toma a la edad de la razón, y como la edad de la razón se reconoce porque uno se conoce a sí mismo, es capaz, por tanto, de reconocer lo que ha hecho mal. Y entonces la razón que está detrás de anteceder la penitencia, la Eucaristía, es que hay que recibir a Jesús con el alma limpia de pecado. Es decir, hay que recibir amigablemente a Jesús, hay que abrirle la puerta de la casa, hay que dejarle entrar en nuestro corazón, si no, no habría verdadera Eucaristía, ¿no? Y por eso el modo de prepararnos para la comunión es justamente eliminar hasta el menor rastro de pecado que pueda haber en nuestra vida de niños, que, bueno, aunque seamos niños, sabemos que hacemos mal. Eso te iba a preguntar, sobre todo para un niño que le va a un catequista y le dice, pero ¿yo qué pecados tengo? No porque sea un niño, que el niño no es consciente evidentemente de que es un niño, pero ¿cómo le enseñamos a un niño cuáles son sus pecados? Bueno, no, a las personas no hay que decirles sus pecados, sino que las personas tenemos que reconocer nuestros pecados, porque los pecados solo se dan con la conciencia de cometerlos. Si uno no sabe lo que está haciendo, en realidad no hace nada. Y por eso hace falta razón. Y con la razón uno tiene conciencia de que desobedecer a los padres está mal, porque los padres se enfadan además con razón. Y que lleva razón nos damos cuenta cuando vemos que nuestro hermano no le hace caso y nosotros sí, se enfadan con él y no con nosotros. Quiero decir, no hay que decirle a las personas los pecados que han cometido, sino cómo hay que obrar bien para que ellos se den cuenta cuando no lo hacen. Hay que enseñar a hacer el bien, no cuando hacen mal. Por lo menos desde mi perspectiva, la catequesis tiene que ir orientada a la vida cristiana, no a la vida del pecado. Los pecados ya vendrán, pero de entrada vamos a hacer el bien, vamos a practicar la virtud, vamos a hacer las cosas que nos llenan de alegría y que hacen alegres a las personas que tenemos al lado. ¿Y qué hay de los adultos? ¿Nos confesamos bien o deberíamos en general mejorar? Bueno, ningún adulto es ya un hombre terminado. Adulto no quiere decir que ya no podamos crecer. De hecho, yo sigo estudiando todos los días. Es inevitable que tengamos que crecer, porque si no nos conformaríamos con lo que ya somos. Pero eso no sería ser Cristo. La vida cristiana nos pone delante de nosotros un horizonte que no es el que ya disfrutamos, sino aquello a lo que tenemos que aspirar. Para los que somos mayores, la cuestión clave consiste en el examen de conciencia. Hay que hacer auténtico examen de conciencia, porque si no sabes qué haces, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, en realidad no eres nadie. Pero eso es insoportable. Y el examen de conciencia no consiste en estar siempre mirando lo que yo hago, sino en mirar a Jesucristo y descubrir la diferencia.
mirar lo que hizo Jesús y descubrir lo que yo hago, ¿no? Y a la vista de esa diferencia es cuando puedo descubrir el sentido del pecado, porque esto es justamente lo más necesario para la confesión, pero también para nuestra salud espiritual, que requiere la confesión. Si no sabemos lo que hacemos mal, difícilmente podremos mejorar. Si no nos abrimos a algo que está más allá de lo que ya hacemos, no podemos crecer. Y desde el punto de vista sobrenatural, la conciencia que no se confronta con Jesucristo pierde la lucidez para descubrir la luz de la gracia que ilumina las buenas acciones que podríamos hacer. Sin la experiencia de haber pensado, intentado o obrado mal, no tendría sentido la contrición, el dolor por habernos apartado de Dios y no haber hecho caso de sus palabras, o de no haberle visto en las personas que nos rodean. Sin el dolor de los pecados no podrían hacer nosotros la decisión firme y clara de no volver a pecar. Sin ese dolor no habría razón para pedir perdón. Pero pedir perdón nos da tanta paz, nos llena de tanta seguridad, porque dejamos que la luz de Dios nos ilumine y así en nuestro horizonte se evita esas nubes que tantas veces son oscuras y tristes. Y la última que le hago, ¿hay pecados que un sacerdote no puede perdonar? Sí, hay pecados especialmente graves que la Iglesia sanciona con la pena de excomunión y que solo puede perdonarlos el Papa o los obispos o los sacerdotes encargados de atender estos pecados, como el penitenciario de la catedral. Pero los perdonan. Y en caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede perdonar todos los pecados. Estamos hablando de, por poner ejemplos, asesinatos, o no, ni siquiera. ¿Qué tipo de pecados estamos hablando? Estamos hablando habitualmente de pecados contra la religión o contra la vida humana. El asesinato mismo no incluye la excomunión, pero sí el aborto intentado y conscientemente provocado. Y después la herejía, es decir, cosas que se refieren a la fe. La herejía sostenida, consciente y de forma sistemática también exige un acto de fe extraordinario que requiere la presencia de una autoridad. Y el procedimiento es, si usted recibe a un penitente en el confesionario, usted le dice que acuda al obispo o al penitenciario de la catedral como ha explicado, o cuál sería el procedimiento. Ese es un modo, pero demasiado fácil para el confesor. Habitualmente el confesor lo que hace es escuchar al penitente y decirle que vuelva, y él mismo se encarga de ir al penitenciario y pedir una pena para el pecado que ha cometido y así poder absolverle directamente cuando vuelva otra vez. Pues Enrique Moros, sacerdote un día más. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Seguimos en el Aula de la Fe. Esto es Radio María. Reflexionamos con música y enseguida volvemos.
El curso va terminando, nos vamos acercando al verano, cada vez hace más calor y muchos empiezan a preguntarse qué hacer en vacaciones. Pues bien, la temporada estival es un momento magnífico para pensar en hacer voluntariado. Tenemos que admitir que la relación entre el voluntariado y la catequesis es muy estrecha, porque ambos comparten un mismo fundamento, ¿no? Que es la vivencia y la transmisión de la fe cristiana, si es que el voluntariado se hace desde esta perspectiva. En la catequesis hemos ido viendo, en estos programas de catequesis hemos ido viendo que se forman las personas en ciertos valores, actitudes y compromisos que impulsan a las personas a actuar conforme al Evangelio. El voluntariado, por su parte, pues eso es una forma concreta de poner en práctica esos valores: servicio desinteresado, solidaridad, cuidado de los más vulnerables y construcción, también hay que decirlo, de comunidad. Por eso, hoy queremos hablar de esta simbiosis y para ello, pues una vez más, hemos invitado, Sara, a Manuel Díaz Guerrero. Eso, Manuel Díaz Guerrero tiene estudios de teología de la Universidad de Santiago de Compostela y ahora pues es responsable de animación misionera de obras misionales pontificias. Manuel, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme. ¿Qué tipos de voluntariados organizáis que a la gente le pueda interesar desde la localización, ¿no?, geográfica de Navarra? Sí, bueno, tipos de voluntariado, teníamos diferentes voluntariados en los últimos años, al final nos hemos quedado solo con uno, con Honduras, con ACOES, porque los grupos que teníamos no vamos a enviar nunca a nadie a un sitio donde no tengamos la seguridad de que va a estar seguro, de que va a estar bien y de que va a tener una buena experiencia también. Claro. O sea, no solo es importante hacer cosas, sino que la persona que va tenga una gran experiencia. Si no tenemos esa certeza, pues no. Entonces han ido cayendo experiencias y al final, con la última que nos hemos quedado es con la de ACOES, en Honduras. Ahora, ¿qué tipo de voluntariado tiene que ver también? Y lo voy a decir porque para nosotros fue una sorpresa, en el que no es solo un voluntariado para gente joven, es un voluntariado abierto. Nos hemos llevado la sorpresa de que hay gente que se ha jubilado, que está bien, que económicamente puede permitirse ese viaje, que se ve con fuerzas y dice, he querido vivir siempre una experiencia de misión y no he podido. Y ahora, bueno, pues le hemos facilitado hacer la experiencia de voluntariado y bueno, han sido experiencias increíbles. ¿Por qué? ¿En qué consiste? El voluntariado lo que consiste es en hacer una experiencia de servicio en un lugar misionero donde se puede ejercer diferentes labores que no siempre tienen que ver con la misión. Eso no significa que para hacer experiencia de voluntariado, que para nosotros lo cristiano es lo fundamental, tengas que ser cristiano. No, yo recuerdo hace unos años que un chaval que vino a la formación, al segundo día de formación, levantó la mano y fue sincero y dice, mira, yo no sabía que esto era de la iglesia y yo no soy de iglesia, así que veo que este no es mi sitio. Y le pregunté, le dije, ¿para ti supone un problema hacer una experiencia con un misionero cristiano? No, para mí no supone problema. Digo, pues no me supone problema ninguno con que hagas la formación y vayas. Al volver, que solemos tener un encuentro con ellos y demás, digo, bueno, ¿cómo te fue? Y la respuesta fue contundente. Dice, es que yo no sabía que la iglesia era eso. Oh. Ya eso, dices, mira, esto vale por años de voluntariado. O sea, de verdad, Sí, es muy gratificante. Y el 99% vuelve diciendo, tenga la edad que tenga, que aunque iba con intención de dar, ha recibido siempre muchísimo más de lo que eso es evangelio puro y duro. Puro, sí. O sea, también te queríamos preguntar qué aporta una experiencia de esta... Bueno, que acabas de decir, pues igual puede ser reconversión de una persona, ¿no? Pero además de esto, o sea, ¿qué otras aportaciones ha hecho pues las experiencias? Sí, esa es la palabra. Lo que les cambia, lo que marca un antes y un después es la experiencia. El último grupo que ha ido este verano, que han sido 6 o 7, nos reunimos porque ahora nos hemos inventado el cafetico misionero. O sea, con estas personas que han tenido una experiencia de misión, nos vamos a reunir una vez al mes para tomar un café y se puede hablar de todo lo que han vivido como quieran, ¿no? Y que inviten a quien quiera. ¿Por qué? Porque ellos decían, vengo de tener una experiencia tan fuerte que ¿con quién lo hablo? Si es que mi familia y mis amigos no lo van a entender. Entonces, hemos generado un espacio para que ellos puedan hablar desde algo que les ha tocado muy fuerte. ¿El qué? Haber vivido una experiencia de amor y de fe. Porque incluso siendo gente de iglesia que lleva muchísimo tiempo dentro de la iglesia, nos movemos mucho con la cabeza, con las ideas, con los conceptos, con incluso la idea de Dios, ¿no? No siempre la tenemos muy clara de que es alguien real que entra en tu vida y te la cambia. Y estos momentos son los que te permiten vivir una experiencia fuerte y decir, es que Dios es alguien real.
es que ha pasado por mi vida, es que lo que he vivido es muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede aportar una experiencia de voluntariado, ¿no? Una experiencia real de que Dios ha pasado por tu vida y te has dejado tocar. Y has dicho que pueden participar perfiles de todo. De todo. Sí, O sea, de sí. hecho, yo en un encuentro pues conocí a una chica que había estudiado, ya era mayor en edad, había estudiado un doctorado no sé dónde, un máster no sé dónde, o sea, como por todo el mundo, era una especialista en su tema, pero que se había ido a hacer esta experiencia de voluntariado y se quedó para siempre en Honduras, sirviendo. Las Sí. catequesis me imagino que pueden ser cantera, ¿no? Para obtener, si se puede utilizar la palabra, para animar a personas a que apuesten por hacer voluntariado. Si tuvieras delante ahora mismo a un catequista, ¿qué le dirías para que animara a sus chavales, a sus jóvenes a apuntarse a un voluntariado? Pues que ir más allá de la teoría y vivir una experiencia real de amor y de fe te puede cambiar la vida. Y aun cuando no te cambie la vida, es algo apasionante, es algo que merece la pena de ser vivido. Yo les animaría mucho a que esa catequesis vaya poco a poco orientada a que el corazón haga una peregrinación hacia Jesús en la vida ordinaria y cotidiana. En ese sentido, yo creo que la catequesis puede ayudar muchísimo a que el corazón haga una especie de peregrinación hacia la vida real, hacia la vida en Dios. Y a la inversa, ¿de qué manera crees que complementa el voluntariado la formación que se recibe en catequesis? Pues que ofrece un sitio donde vivir esa experiencia fuerte, ¿no? A veces quieres vivir experiencias y no tienes dónde, ni cómo, ¿no? Entonces, claro, tener detrás una institución como la Iglesia y que cuida de que vayas a un sitio donde, claro, no solo vas de manera ingenua a vivir una experiencia de fe, sino que vas a estar de manera segura, sino que hay una contraparte que cuida de ti, sino que vas a ir a un sitio donde, independientemente de los dones que tengas o de las cualidades que tengas, siempre puedas hacer algo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es lo que ofrecemos, ¿no? A veces, como digo, puedes tener muchas ganas, pero no saber cómo, ni con quién, ni hacia dónde. Y es lo que ofrecemos. Bueno, ¿cómo debe prepararse un joven para esta experiencia, estas catequesis? Bueno, vamos a ver, tenemos 2 meses de formación en el mes de mayo y junio, ¿vale? Que es la formación general, que es así que la organizamos desde la Delegación Diocesana de Misiones. Y luego está la formación específica que la da el grupo, en este caso ACOES, al sitio donde vamos. ¿Qué damos en la formación general? Pues muchos puntos que no todos tienen que ver con la fe, pero que creemos que pueden favorecer una experiencia de fe allí. ¿Vale? Inteligencia emocional, cómo resolver conflictos, cómo trabajar las expectativas que tú tenías y lo que realmente te encuentras, qué es un voluntario misionero, Jesús como modelo de voluntario, la comunicación no verbal, o sea, la importancia de comunicar, el conocimiento de la realidad del otro, cómo hay que respetarlo, porque en realidad vemos la vida desde lo que somos, ¿no? Hay que ser muy respetuoso con el sitio donde vas y le intentamos enseñar todo ese tipo de cosas de tal manera que no solo vayan a hacer cosas y estén abiertos a vivir una experiencia de fe, sino que a nivel humano pues también lo vivan de la mejor manera posible. El voluntario no solo va a hacer cosas buenas ahí, sino que queremos que se traiga una experiencia muy buena y honda para él, para su propia vida. Y cuando regresa, ¿cómo se acompaña a los que han sido voluntarios para que permanezcan, ¿no?, en esa vida de fe? ¿Tenéis un seguimiento? Antes has mencionado que hacéis encuentros. Sí. En este último encuentro que hemos tenido nos hemos inventado, que digo ahora que cualquiera que esté en Navarra está invitado, al cafetico misionero. ¿Qué es el cafetico misionero? Bueno, nos vamos a juntar una vez al mes para que estas personas que han hecho una experiencia tan fuerte que no siempre la pueden compartir porque los demás no lo entienden, encuentren un espacio ahí. Ahora bien, si hay alguien que quiere conocer qué es una experiencia como esa, aunque no la haya hecho nunca o de momento no quiere hacerla y quiere acercarse con nosotros, que se venga. Vamos a estar en el Arzobispado y vamos a poner en la página web y en nuestras redes siempre con suficiente antelación el día y la hora para estar, que suele ser las 6:30 de la tarde. Pero gente que haya hecho experiencia de voluntariado y no tenga un grupo donde abrirse y poder compartir, que venga también. Está abierto no solo a experiencias, o sea, a gente que ha hecho experiencias con nosotros, sino a todo el mundo. Más que hacer un seguimiento es propiciar un espacio para que la gente pueda compartir y abrir y
dar a compartir es la conocer palabra, su- ¿no? Esa experiencia tan fuerte que ha vivido. Te quería preguntar, las redes, ¿cuáles son? Porque igual mucha gente que escuche el programa va a querer como entrar y ver un poco y en qué horario quedan, o sea, reunirse con esta gente. ¿Cuáles son las redes? Sí, normalmente las redes en las que nos movemos somos Misiones Navarra OMP y estamos principalmente en Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos una página web. Pero en cualquiera de las tres se ofrece esa información. Muy bien. Pues ahí queda la recomendación, catequistas, escuchen que entre sus chavales puede haber futuros voluntarios para este tipo de actividades. Pues Manuel Díaz Guerrero, te agradecemos mucho que una vez más nos hayas acompañado en Radio María y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, hasta la próxima. Vamos cerrando ya las puertas del Aula de la Fe. Adoro te devote latens Deitas, quae suvis figuris perelatitas, tibi secor meu totum subici, quia te contemplas totum deficit. Iisus actus vostros in te paritur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, Iloque verbo veritatis verius. In cruce lacebat sola Deitas, Anigrates simul et humanitas, Angodamen credes, Adque confides,
Estamos llegando al final de nuestro programa del Aula de la Fe y como siempre lo hacemos contemplando la vida de un santo. Cuéntanos, Cristina, ¿de qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy nos acercamos a la vida de San Marcelino Champagnat, sacerdote francés y fundador de la Congregación de Hermanos Maristas. Cuando tenía apenas 14 años, un sacerdote de paso por su casa le abrió los ojos a una idea que cambiaría su vida. Dios lo llamaba al sacerdocio. Marcelino, que había tenido una educación muy limitada, se lanzó a estudiar con pasión porque sentía que era lo que Dios quería de él. Durante su formación en el Seminario Mayor de Lyon, compartió aulas con otros jóvenes, entre ellos San Juan María Vianney, quien años después sería conocido como el Santo Cura de Ars. Un entorno que cultivó en él una espiritualidad profunda y un compromiso firme con la vocación. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? Marcelino Champagnat quedó profundamente conmovido por la situación de abandono educativo y espiritual de los niños de los pueblos rurales. Sintió un llamado urgente, fundar un grupo de hermanos dedicados a la educación cristiana de la juventud. Él mismo decía: no puedo ver a un niño sin sentir el deseo de decirle cuánto lo ama Jesucristo. Un momento decisivo fue el encuentro con un joven de 17 años que estaba a punto de morir y que desconocía a Dios. Esta experiencia lo motivó a formar un cuerpo de educadores comprometidos con la instrucción cristiana de los niños del campo. Con pasión, logró transformar a los jóvenes campesinos que vivían con él en apóstoles de Cristo y de María, mientras sus escuelas, comenzando en la modesta casita de la valla, se expandían para atender las crecientes necesidades. La canonización de Marcelino Champagnat reconoce no solo su santidad personal, sino también su extraordinaria contribución a la educación cristiana y a la formación integral de los jóvenes, especialmente en contextos rurales y desatendidos. ¿Qué podemos aprender hoy de él? Marcelino nos enseña que la educación es un acto de amor y responsabilidad espiritual. Si tenéis la dicha de grabar en el corazón de los niños y jóvenes el amor y la confianza en la Virgen María, habéis asegurado su salvación. Además, recuerda que cada niño es un corazón creado a imagen de Dios y destinado a la felicidad eterna, y que es deber de los educadores transmitir las verdades de fe que podrían permanecer desconocidas si nadie se preocupa por enseñarlas. Para él, la educación se asemeja al cultivo de la tierra. Por muy fértil que sea, si no se trabaja con cuidado, solo produce zarzas y maleza. La verdadera enseñanza, según Marcelino, no consiste únicamente en disciplina o instrucción formal, sino en la relación constante entre maestro y alumno, en la guía cotidiana y en el ejemplo vivido. Incluso los niños más difíciles requieren atención y dedicación, porque es precisamente su formación la que exige compromiso y entrega. Marcelino Champagnat nos ofrece un modelo de educación cristiana integral, donde se unen rigor, amor y compromiso, siempre centrados en la dignidad y el destino espiritual de cada joven. Bien, pues con la vida de este santo nos despedimos en el programa de hoy. Les recordamos que tienen a su disposición nuestro correo electrónico, elaulaDeLaFe@radiomaria.es, y también nos pueden volver a escuchar en el podcast colgado en nuestra página web, radiomaria.es. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.